Railway Programming tiene que ver con programación funcional, tiene que ver con manejo de errores funcional, ¿no? De hecho, yo había comentado anteriormente que, por ejemplo, en programación funcional no hay excepciones, o sea, no tiramos excepciones, porque el problema con las excepciones es que rompen el flujo de la ejecución del programa. Entonces, generan como ciertos problemillas a la hora de trabajar con programación funcional. Maldito Figma, carga de una maldita vez. Entonces, si no podemos tirar excepciones, entonces ¿cómo hacemos manejo de errores? ¿No? Es la pregunta del millón. Y Railway Programming no es un concepto nuevo. De hecho, es simplemente un nombre bonito que le pusieron a algo que ya existía. Y que le pusieron como un nombre bonito y le pusieron como ejemplos y ya, ¿no? Entonces, pero es un concepto ya viejo, solo que no tenía como nombre. Entonces, bueno, ¿dónde está esta cosa? Ok, voy a compartir mi pantallita. Ahí está, ¿no? Entonces, yo he mencionado muchas veces, ¿no? Que las funciones siempre toman un valor de entrada y siempre toman un valor de retorno, ¿no? Al menos en programación funcional así es el caso, ¿no? Y lo bonito que tienen las funciones es que pueden operar como lo que se conoce como black box abstractions o abstracciones de caja negra. Yo no necesito saber cómo es que funciona internamente incremento, ¿no? La función incremento. Yo solo sé que le paso un número y recibo un número, ¿no? Y cómo esté implementado por detrás no es mi problema. Y no necesito saberlo, ¿no? Entonces vamos a implementar una función increment que haga precisamente esa parte, ¿no? Entonces incremento, toma un número y regresa un número, ¿no? En JavaScript no tenemos un sistema de tipos, entonces no tenemos cómo definir los tipos de las variables. Entonces voy a utilizar el sistema de tipos de Haskell en comentarios para poder indicar eso, ¿no? Entonces ya hemos mencionado entonces que la forma en la que lo hacemos en el sistema de tipos de Haskell es poner el nombre de la función, 2 puntos, y el tipo de valor de entrada y el tipo de valor de salida después de una flecha, ¿no? Entonces sabemos que incremento toma un número y regresa un número, ¿no? El problema que tenemos a la hora de tirar excepciones es que rompen el flujo de ejecución del programa, ¿no? Entonces voy a ejecutar incremento, voy a poner aquí un console log del incremento de 1, por ejemplo. Voy a aquí abrir mi terminal bien bonita y simplemente voy a ejecutar index y obtengo 2, ¿no? Y el argumento aquí es que esta función siempre va a recibir un número y siempre va a regresar un número, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo intento, por ejemplo, incrementar un número negativo, ¿no? Y supongamos que esta función solo funciona con números naturales, ¿no? Del 0 para adelante, ¿no? Entonces, si estoy intentando incrementar un número negativo, esto tira una excepción, ¿no? If no x es menor a 0, entonces throw new error cannot increment negative numbers, ¿no? No puedo incrementar números negativos, ¿no? Y si yo ejecuto esta función con -1, por ejemplo, ¡pop!, me dice, oye, se arrojó una excepción que no se está manejando, que no se está cachando, ¿no? Entonces, esto de acá ya no es verdadero. O sea, esta función, la función incremento, ya no me va a regresar un número en todas las ocasiones, ¿no? A veces me va a regresar un número, a veces no me va a regresar un número. Y eso es un problema. Entonces, la forma en la que yo lo represento es con X, ¿no? Esta función ya no es una función pura, ¿no? Y ya no nos regresa un número. Hay ocasiones en las que esta función simplemente trunca. ¿Qué onda, Bobazán? Hola, Pelonchis. Hola, ¿cómo estás? Qué guapo. No, entonces esta función ya no nos va a regresar un número en todas las situaciones, ¿no? Entonces,
Esto es un problema cuando nosotros tenemos dos funciones y queremos componerlas o queremos hacer composición de funciones, ¿no? Queremos tomar una función que recibe un número, esta función regresa un número y queremos pasarlo como argumento a otra función que recibe un número. Entonces, tenemos una serie de pasos que queremos ejecutar o tenemos una serie de operaciones que queremos ejecutar y necesitamos que este flujo se cumpla, ¿no? El problema es que al tirar excepciones, este flujo se rompe. Entonces, voy a definir aquí la función twice. Entonces, twice lo que hace es tomar un número y regresar un número. Y twice, pues lo único que hace es duplicar el número, ¿no? X por 2, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer composición, si yo quisiera pasarle a incremento menos 1, tomar el resultado de incremento menos 1 y pasarlo a twice, no puedo, porque no solo incremento no produce un valor, sino que además rompe el flujo, ¿no? Entonces tenemos ese pequeño detallito. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es simplemente hacer que la función regrese dos cosas, ¿no? O mejor dicho, que pueda regresar dos cosas. Esta función incremento puede regresar un número o puede regresar algo que represente un error. En lugar de tirar una excepción, lo que hace es regresar un número o regresar un error. Entonces vamos a implementar esta parte. Vamos a decir entonces que incremento va a regresar un número o va a regresar un error. ¿Ok? Entonces, si x es menor que 0, en lugar de arrojar una excepción, simplemente vamos a regresar un objeto representando ese error, un objeto error, ¿no? Y entonces, ahora, cuando yo quiera ejecutar esta función, siempre tengo la certeza de que me regresa algo. Pero tenemos otro problema, y es que esto me regresa none, ¿no? Entonces aquí yo estoy usando los colores para representar diferentes tipos de datos, ¿no? O diferentes tipos de valores de retorno. Ahora, el problema que tenemos es que al regresar dos cosas, o al querer regresar una de dos cosas, la función twice es incompatible con la función incremento, ¿no? Es completamente incompatible, porque esta función de aquí solo puede aceptar una cosa. Entonces lo que tenemos que hacer entonces es convertir esta función, ¿no?, en una función que pueda aceptar o un error o un número, ¿ok? Ahora, aquí lo que tenemos que intentar hacer es evitar modificar la implementación interna de twice, ¿no? Vamos a intentar no modificar la implementación interna de twice. Lo que vamos a hacer entonces es generar una función que nos permita convertir una función que solo acepta a un tipo de dato, a una función que puede aceptar una cosa o la otra, ¿no? Entonces, esta función se llama bind, ¿no? La vamos a llamar bind. Hay gente que a esta función le llama unit, ¿no? Pero nosotros le vamos a llamar bind, ¿no? Entonces, lo que hace la función bind es ser una capa de abstracción, una black box abstraction, encima de la función twice, ¿no? De manera que incremento no sabe que está interactuando con bind sobre twice. Para incremento, esta es una función que toma o un número o un error. Entonces vamos a implementar twice. Vamos a implementar bind, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que bind es una función que lo que va a hacer es tomar una función que tome a como valor de entrada y que regrese ya sea un número o que regrese un error. Como segundo argumento
vamos a tomar A. Y como valor de retorno, lo que tiene que regresar entonces es o un número. Mejor dicho, esto no es A, esto es número, disculpen. Number, ¿no? Entonces lo que va a regresar es un número o un error. Ahora, si se dan cuenta, yo estoy utilizando flechas. Y yo estoy diciendo que esto de acá es un argumento. Para que esto pueda funcionar, las funciones tienen que estar parcialmente aplicadas o tienen que estar currificadas. Entonces, vamos a utilizar la función curry de Lodash que nos permite aplicar parcialmente las funciones para que podamos tomar un argumento a la vez. Entonces, yo voy a decir que bind va a ser igual a la currificación de una función que toma una función que después toma data y después regresa algo. Bien. Si lo que nosotros estamos recibiendo es un número, regresamos el número. Si lo que nosotros estamos recibiendo es un error, regresamos el error. Entonces, vamos a hacer un poquito de magia negra, fea. Vamos a usar typeof. Si el tipo de data es igual a number, me parece que es así, entonces lo que regresamos es la aplicación de fdn sobre data. En caso contrario, quiere decir que esto es un error, entonces simplemente regresamos data de esta forma. ¿Tiene sentido esto? Yes. Ok, bien. Entonces, ¿cómo usamos bind? Bien. Twice es la función que acepta solo una cosa, ¿no? Y lo que hace es regresar una sola cosa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, ya que sé que estoy haciendo mal, twice tiene que regresar un error también. Lo voy a poner aquí para que lo podamos ver. Twice tiene que regresar un error. Ok. Entonces vamos a agrupar esto y esto por acá. Lo vamos a pasar al frente. Ok. Entonces twice tiene que regresar un error también. Es la parte que se me estaba saltando. Entonces twice lo único que va a hacer es validar si x es menor o igual a 0. Entonces lo que hace es regresar un nuevo error también. Cannot duplicate negative numbers. Si no, regresa simplemente x por 2. ¿Ok? Y aquí yo lo que voy a hacer es utilizar compose. Déjenlo importo para que pueda hacer la composición de las funciones un poco más fácil. Entonces, yo digo compose. La primera función la paso y después paso bind de twice y listo. Entonces voy a cortar esto, lo voy a pegar aquí y aquí voy a pasar el menos 1 de esta forma. Entonces, si yo ejecuto esto, ¡pop! ¿Ok? Obtengo un error, cannot increment negative numbers. ¿Ok? Esto no está tirando una excepción. Esto lo que está haciendo es regresarnos un error, ¿no? ¿Ok? Entonces, nuestro diagrama ahora se ve de esta forma. Tenemos una función que acepta un número y que puede regresar dos cosas. Y después tenemos una función que puede aceptar dos cosas y que regresa dos cosas, ¿no? Y el prerequisito es que twice, que está dentro de bind, acepte 1 y regrese 2, ¿no? Ok, cool. Bien, entonces,
La ventaja que tenemos con esas funciones es que como podemos componerlas, podemos armarnos operaciones un poquito más complejas y podemos armar cuantas flujos queramos siempre y cuando los flujos, estos de acá, sean compatibles. Mientras el mismo número de posibles valores de entrada macheen con el mismo número de posibles entradas de la siguiente función, vamos a poder hacer composición, ¿no? En este caso, por ejemplo, la única función que no necesita aceptar dos valores es la función increment. Veámoslo de esta forma. Queremos realizar una serie de operaciones y esta serie de operaciones involucran una validación, ¿no? Entonces, este caminito azul representa qué pasa si el flujo ocurre de forma exitosa. Y el camino rojo representa qué pasa si algo sale mal, ¿no? Entonces, si algo algo mal en increment, automáticamente se va por el camino rojo. Y como se va por el camino rojo, ya no tienes que ejecutar twice y ya no tienes que ejecutar thrice. Si sale bien, se pasa twice. Si dentro de twice algo ocurre que genera un error, se bifurca y se va de nuevo por el camino rojo. Y ya no tiene que pasar por la ejecución de twice, directamente se va al error, ¿no? Y lo mismo con thrice. Si twice salió bien, pasamos a thrice. Si thrice salió mal, nos vamos al error. Si no, pues nos regresa el número, ¿no? Entonces, el caso más concreto que puedo dar es, imaginemos que tenemos un usuario, ¿no? Y este usuario tiene un nombre, por ejemplo. Y este usuario tiene una edad, ¿no? Y lo que queremos hacer es validar todos y cada una de las propiedades de este usuario. Queremos validar que este usuario tenga un nombre, es decir, que el nombre no esté vacío. Y queremos validar que, por ejemplo, sea mayor de edad, en el caso de que quisiéramos, por ejemplo, alistarlo al ejército, o quisiéramos que el vato se echara una cheve, ¿no? Entonces, por cada campo podemos realizar una operación, ¿no? Y si una de las operaciones, una de las validaciones falla, todo el proceso falla, ¿no? Hola bebé, hola Joaquín, hola. Estamos hablando de Railway Programming, Railway Style Programming. Es un estilo de programación de manejo de errores funcional, puramente funcional, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una función que se va a llamar validate username, que lo que va a hacer es tomar un usuario y después lo que va a regresar es el mismo usuario o va a regresar un error, ¿no? Entonces, esto toma un usuario. Si el usuario.name no está presente, regresamos entonces un error. Name is required. Git flow para programación funcional. No tanto así. No tanto así. Espera, esto va acá. Ok, y si no, pues regresamos el usuario. Y lo mismo con la validación de la edad. Por ejemplo, validate user age, recibe un usuario y regresa un usuario o regresa un error. Entonces, validate username, recibe un usuario. Si no tiene un user age o el user age es menor a 18, entonces regresa un error diciendo must be an adult. No sé cómo frasearlo en inglés. Es más, vamos a poner user is under age, ¿no? En caso contrario, regresamos el mismo usuario, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? El del Railway. No están relacionados. Gitflow y Railway Programming no están relacionados, ¿no? Entonces, aquí voy a eliminar twice e inc porque fungen para exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces aquí
lo que yo hago es decir, oye, primero valida el username, y validar username recibe un solo valor, pero regresa posiblemente 2. Entonces la siguiente función tiene que ser una función que reciba posiblemente 2 y regresa posiblemente 2. Pero validate age solo recibe 1, entonces tenemos que usar bind para convertir esta función que solo acepta un valor en una función que posiblemente acepte 2 valores, ¿no? ¿Cómo se llama? Validate username. Ah, ok. LOL. Validate age. De esta forma, ¿no? Entonces aquí decimos validate age. Y aquí vamos a pasarle el objeto John, que definimos arriba con el nombre de user. Lo voy a pasar para abajo para que lo podamos ver un poquito mejor. Y lo voy a renombrar a John, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar esto y obtengo name, John Doe, edad 18, ¿no? Hace todas las validaciones. No han pasado 2 años. Yo sé que no han pasado 2 años. Para los que no saben, yo me corto el cabello cada 2 años. Pero es mucho problema tener el cabello largo. Me tocaba en diciembre, entonces dije, fuck it, lo voy a cortar de una vez. Pero yo nunca me rapo, entonces es la primera vez que me rapo como en 15 años. Dejando eso ya de lado, ¿qué pasa si John no tiene un nombre? ¿No? ¡Pup! Obtengo el error. Name is required. ¿Qué pasa si John tiene 16? ¡Pup! Ahí. Esto está haciendo cortocircuito. Aquí es un AND, me parece. Si no hay edad, bueno, vamos a dejarlo de esta forma. Si el usuario es menor a 18, si la edad del usuario es menor a 18, regresas user.age. Esto debería regresar. Un poco de magia del console log. Ok, por el type number. Ok, es por esto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es cambiar la lógica. If user.message, si data.message quiere decir entonces que esto es un error. Si no, quiere decir que es cualquier otra cosa. Es por esto. Ok, justo iba a hablar de esto más adelante. Ok, entonces ya funciona. Ok, user is under age. Si yo aquí pongo 18, ya funciona. Validate username. Ok. ¿Será por esto? Bueno, quién sabe. Ok. Aquí la estoy cajeteando. Mi culpa, perdonen. No sé en qué momento puse eso ahí. Ok, ya está funcionando. No, pues, ni idea. Le cambiaste a John, ¿no? No, estaba regresando la función en lugar del objeto. Denme un segundo, cierro la puerta. Ahí está, ok. Estaba regresando la función en lugar de regresar el objeto, ¿no? Bien, entonces ya funciona. Si el usuario es mayor de edad, regresa el objeto. Si el usuario tiene un nombre, regresa el objeto. Podemos hacer esta validación tan compleja como queramos, ¿no? El punto es solo ilustrar el flujo, ¿no? Entonces, en este caso, en lugar de ser incremento, pues es validate user. Si validate name, username, si el name es correcto, lo pasa a la función validate age. Si la función validate age es correcta, pues regresa lo que nos interesa. Bien. Ahora, esto es lo que precisamente ahorita nos estaba pasando, ¿no? El problema es que puede que tengamos funciones que acepten 2 tipos de cosas, ¿no? Ambas. La función que regresa 2 tipos de cosas y la siguiente función acepta 2 tipos de cosas, ¿no? Pero el problema es que tanto el mensaje de error como el valor que está regresando tienen que ser del mismo tipo, ¿no? O tiene que haber un overlap entre esos tipos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta función regresa un número, que es la línea azul, pero esta función de acá acepta un objeto
y regresa un objeto. Entonces, estas funciones son incompatibles, ¿no? Y es bastante común que tengamos funciones, por ejemplo, que lo único que hagan es convertir una función de un tipo a otro tipo, ¿no? Entonces tenemos la función twice, que acepta un número, regresa un número, y num2object lo que haga es convertir un número a un objeto, y así ya podamos pasárselo a función assoc, que acepta un objeto y que regresa un objeto, ¿no? Bien, entonces, para solucionar este problema, nos vamos a crear una abstracción encima, ¿no? Esta línea verde de acá va a representar nuestra abstracción, ¿no? Entonces, en lugar de tener que lidiar con los objetos como tal, vamos entonces a crear una abstracción encima del error y encima del valor de retorno, ¿no? Entonces, a esta abstracción le vamos a llamar success. ¿No? Entonces, en este caso vamos a tener la función success, que lo que haga sea aceptar un valor de tipo A, donde A puede ser cualquier cosa, y lo que va a hacer es regresar un success de A, es decir, una cajita llamada success, que dentro va a tener un valor de tipo A. ¿Y cómo vamos a representar a nuestro success? Pues lo vamos a representar como un objeto plano, que va a tener dos propiedades. ¿Qué hice? Ok, aquí vamos a obtener el valor. Y lo único que va a tener es un tipo que se va a llamar success. Y va a tener un valor, ¿no? ¿Podríamos usar clases para representar esto? Sí. Pero el problema que tienen con las clases es que las clases no son tipos. Y el problema es que estaríamos tentados a usar typeof cuando usemos clases. Pero typeof miente. Typeof no siempre te da el valor que esperas. Entonces vamos a usar un poco de programación antigua y en lugar de simplemente definir tipos con clases, simplemente vamos a tener un objeto que tenga la propiedad type y dependiendo del type es el type. Punto. No hay mucha magia, ¿no? Entonces vamos a generar una abstracción encima de nuestro error. Le vamos a llamar failure, ¿no? Entonces failure es una función que toma algo de tipo A y regresa un failure de A, ¿no? Entonces failure toma un valor, regresa un objeto plano, success, value, y listo, ¿no? Ahora, vamos a cambiar un poco las implementaciones que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, en lugar de regresar error, vamos a regresar failure, ¿no? Y aquí en lugar de ser error va a ser entonces failure. Lo mismo con validate user age. En lugar de regresar new error vamos a regresar failure. Y aquí en lugar de regresar un error vamos a regresar failure, ¿no? Y aquí en lugar de ser user pues vamos a regresar un success de user. Y aquí también en lugar de regresar simplemente un user, regresamos un success de user. Pero aquí como no estamos haciendo ninguna transformación, tenemos entonces que asumir que lo que acepta tanto validate username tiene que ser un success user y aquí también tiene que ser un success user. De esta forma, ¿no? Ahora bind entonces cambia su firma, ¿no? Ahora en lugar de aceptar un número, acepta A. Y esto lo que hace, toma success de A, regresa success de A o un error. En este caso ya no sería un error, sería failure. Y ahora aquí tomaríamos success de A y aquí regresaríamos success de A y aquí tomaríamos failure, ¿ok? De esta forma, ¿no? Y aquí entonces ya haríamos toda nuestra magia negra, ¿no? Aquí diríamos entonces, vamos a tomar el data type. Si el type es igual a success, entonces regresamos fn de data.value y si es un failure, regresamos
regresamos data tal cual. Entonces voy a eliminar esto y ya tenemos esto, ¿no? Ok, esto en teoría debería funcionar. Undefined, ¿por qué está regresando undefined? A ver, déjenme reviso. Ok, según esto yo tendría que regresar aquí un success y aquí yo tendría entonces que regresar un success. Según esto, ok, ya, con eso ya está funcionando. Entonces este es un user común y corriente y este es un user común y corriente. Ok, y entonces ya está funcionando. Y entonces aquí ya tenemos que entonces en lugar de ser el objeto tal cual, no, tenemos el type success, tenemos el value y dentro de value tenemos nuestro objeto John. Y si nosotros no cambiamos esto a 17, por ejemplo, esto, ¡pup! Ahora tengo un type success porque aquí yo le puse success en lugar de failure, ¿no? Y obtengo ok, que entonces lo que está regresando es un objeto de tipo failure y el valor es user is under age, ¿no? Entonces ya creamos esta abstracción encima que es la línea verde, pero seguimos teniendo el problema, porque a pesar de que tenemos la abstracción verde encima, lo que está dentro del failure o dentro del success tiene que ser lo mismo que acepta la siguiente función, ¿no? Entonces tenemos que tener un failure de número como valor de salida y la siguiente función debe tomar un failure de número como valor de entrada. En este caso, esta función toma un failure, una falla de un objeto, pero esta regresa un failure de un número. Entonces, no solucionamos nuestro problema. Pero, ganamos una ventaja. Y es que ahora tenemos una capa de abstracción encima. Y yo puedo entonces, por ejemplo, agregarle a mis failure is, es una propiedad que va a regresar un objeto. Y lo que tiene que regresar es si el objeto.type es igual a failure. Y lo mismo con el success, ¿no? Success is, toma un objeto y regresa true si el objeto type es igual a success. Y entonces aquí yo puedo reemplazar este switch case por un simple if success.is y le paso data, entonces puedo regresar return fn data.value. Entonces ya gané una capa de abstracción encima, ya no necesito este switch case horrendo. Si failure.is data, regreso data. ¿Ok? Entonces no resolvimos el problema, pero ahora tenemos una capa de abstracción encima. Entonces vamos a seguir necesitando estas funciones que conviertan de un failure, de un success de número a un success de objeto. Pero bueno, detallitos, ¿no? Entonces de esta forma vamos a necesitar una función que regrese un success de número y el siguiente tome ese mismo tipo y ahora regrese un success de object para que la última función pueda tomar un success de object, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, hay dos tipos de funciones especiales, ¿no? Que se llaman success y failure y son precisamente lo que ustedes están pensando. En este caso, estas de aquí son funciones de construcción. Lo que hacen es tomar un tipo de dato y regresarnos un objeto de tipo success o regresarnos un objeto de tipo failure. La ventaja que tienen estas dos funciones es que lo que hacen es regresar uno de los dos tipos, ¿no? Uno de los dos tipos que la siguiente función está aceptando, ya sea el camino donde todo sale bien
o ya sea el camino que todo sale mal, ¿no? Entonces vamos a regresar a nuestro ejemplo de la función incremento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? Vamos a regresar a nuestra función incremento. ¿No? Si nosotros queremos utilizar Railwheel Programming, todas las funciones tienen que seguir el esquema de Railwheel Programming, ¿no? Es lo mismo que les comentaba de las funciones de colores. Si vamos a trabajar con funciones que sigan CPS o que sigan funciones asíncronas o que sigan promesas, todas las funciones en esa cadena de operaciones tienen que seguir la misma estructura, ¿no? El problema es que puede que estas funciones se estén utilizando, la función incremento puede que se esté utilizando en algún lugar de nuestro código base, ¿no? Y al yo modificar la implementación de la función incremento, ahora en lugar de que acepte un número y regrese un número, pues va a tomar un número y va a regresar un success de número. Entonces, si hay alguien en nuestro código base utilizando este fragmento de código en un flujo que no siga el Railwheel Programming, vamos a romper ese código. Entonces, para evitar eso, entonces utilizamos estas dos funciones, success o failure, que lo que hacen es convertir esta función incompatible a una función compatible de tipo que siga nuestro concepto de Railwheel Programming, ¿no? Esto es lo que generalmente se conoce como el principio de abierto cerrado en programación orientada a objetos, ¿no? Esta función, ¿no?, tiene que estar cerrada a la modificación, pero tiene que estar abierta a la extensión. Es decir, si yo quiero usar Railwheel Programming con esta función, yo no puedo modificarlo, ¿no? Está cerrado con un candadito, yo no puedo modificar la implementación de incremento. Pero puedo extender el comportamiento de incremento a través del uso de composición. Entonces yo puedo tomar success, increment, y esta función ya es compatible con mi estilo de programación Railwheel Programming, ¿no? ¿Tienen sentido? Conceptos de orientado a objetos y programación sólida en programación funcional, muchachos, ¿no? Ok, ahora hay una función bastante curiosa. Esto no lo necesito. Hay una función bastante curiosa que se llama map, ¿no? Y map lo que hace es tomar una función que recibe solo un input o solo un tipo de input y regresa un solo tipo de output, ¿no? En este caso, esta función incremento, que es esta función que nosotros tenemos aquí, no regresa un número o regresa un error o un failure. Simplemente regresa un número. Entonces, lo que hace map es sentarse arriba. Si ocurre, un caso exitoso, si lo que estoy recibiendo es un success de algo, se lo paso a la función incremento y después regreso un success a partir de eso. En caso de que lo que me llegue a la función map de incremento sea un caso de error, yo no llamo a la función incremento, simplemente dejo que el error se siga propagando, ¿no? Entonces, vamos a implementar la función map, pero vamos a usar una función llamada incrementH. IncrementH lo que hace es tomar un success, lo que hace es tomar un usuario y lo que hace es regresar un success de usuario o un failure. Entonces, incrementH como un usuario, y lo que hace aquí es regresar user. No, estoy mal, perdón. Estamos viendo otra cosa, perdón. Regresa al usuario, perdón. Toma un input y regresa un output, perdón. No, entonces lo único que hace es tomar al usuario,
copia todas las propiedades y después decimos que la edad es igual a user.age más 1, ¿no? Entonces ahora vamos a definir nuestra función map y la forma en la que la vamos a definir es, primero va a tomar una función que acepte A y regrese B, después vamos a tomar A como argumento, después vamos a regresar un success de A o vamos a regresar un failure. Y la implementación de map se ve de esta forma. Obviamente tiene que ser una función currificada. Entonces tomo la función, tomo los datos y lo que... maldito TypeScript. Y entonces lo que pregunto es si success is data. Entonces regreso success fn data.value. En caso contrario de que sea failure, entonces simplemente regreso data de esta forma, ¿no? Entonces vamos a implementar esto. Entonces vamos a tomar map increment age y esto debería regresarnos un usuario que ahora en lugar de tener 18 años debería tener 19, ¿no? ¡Pup! Entonces vemos aquí entonces que John Doe ahora tiene 19 años de edad. ¿Tiene sentido lo que hace la función map? ¿Tiene sentido? Aquí está el diagrama por si no les queda como claro. ¿No? Bueno, ¿no? Existe un concepto que se conoce como funciones muertas o con callejón sin salida, dead end functions. No todas las funciones regresan un valor útil. Todas las funciones tienen que regresar algo. Pero hay funciones que no nos regresan un valor útil, ¿no? En el caso de la función log, por ejemplo, lo único que hace es loguear en consola. Entonces toma un valor de tipo A, de tipo lo que sea, y lo que hace es regresar a undefined. Y undefined, como tal, no sirve. No es útil. No sirve, ¿no? Entonces, lo que hacemos es utilizar una función que se llama tee, que esta es una función de Unix, de lo que he leído. Esto es una función de Unix. Y lo que hace la función tee es tomar un success de A, o de lo que sea, pasarle el A a log, y regresar el mismo valor de entrada que el valor de salida. Log obviamente no tiene ningún tipo de validación y no regresa un failure, sino que es automáticamente la función tee que determina si es un error, pues lo forwardeo y ya no me preocupo de pasárselo a log, ¿no? Entonces vamos a implementar la función tee, que personalmente a mí me gusta porque, ahorita van a ver por qué. Entonces de nuevo, tee es una función que acepta una función de A y que regresa B. Técnicamente es una función que regresa B, y después lo que hacemos es tomar A y después regresar A de esta forma. Aunque realmente esto regresa success de A. Y esto técnicamente es success de A o failure, y esto es failure de esta forma, ¿no? Entonces la función tee lo que hace... No, de hecho no. A ver, déjenme pensar porque no recuerdo. Bueno, no importa. La firma luego la corrijo porque ya tengo dudas de cómo funciona esta función. Pero bueno, no importa. Entonces lo único que hago es decir fn data y después simplemente return data, ¿no? Entonces técnicamente esto es A, regresa A. Entonces esto es A y esto es B. Sí, ahí está, la función tee, ¿no? Entonces vamos a
usar una función, definir una función que se llama log. Log es una función que toma A y lo que hace es regresar una unidad, ¿no? O una unit, que se representa con paréntesis, que es una forma fancy de decir regresa undefined. Regresa algo que no nos sirve. Cada vez que ustedes vean un par de paréntesis vacíos es regresa undefined o regresa algo que no nos sirve, ¿no? Entonces, log recibe un mensaje. Ah, maldita sea. Entonces hago un console log de mensaje, ¿no? Y aquí no tengo ningún return explícito, de manera que implícitamente se regresa una unidad. Entonces, la función t combinada con la función log nos sirve para poder loguear todos y cada uno de los pasos que están ocurriendo en nuestra validación. Entonces voy a validar, voy a loguear, Entonces validate username se corre, nos regresa un valor, se le pasa a tDlog, se imprime en consola y lo único que hace es regresar ese mismo valor. Entonces se lo pasa a bind, de validate age, bind de validate age, regresa a cualquier otra cosa y de nuevo lo vuelvo a loguear y lo que sea que me pasó pues se lo regreso a map de increment age de esta forma. Entonces espero que esto funcione. Sí, no, se rompió. ¿Por qué se rompió? FN is not defined. Ok. FN data. Ok, mi error. ¿No? Ok, y entonces ya vemos que loguea. Pup, success, tup, success. ¿No? Toma un valor, lo loguea y lo pasa a la siguiente función. Esto regresa un valor, se lo pasa a tDlog, lo loguea y lo pasa a la siguiente función, ¿no? Esto también, la suma de step y log también, de t y log también se le conoce como la step function, ¿no? Y es muy útil para debuguear cuando tenemos estos procesos compuestos, ¿no? Entonces vamos a eliminarlo. Ok, sigue funcionando, ¿no? Bien, entonces está muy cool. A mí me gusta mucho, está muy cool, ¿no? Entonces, hay un tipo de función que de nuevo lo que hace es regresar un valor y tirar una excepción, ¿no? Puede regresar un valor o puede tirar una excepción. Y lo que hacemos con try catch es simplemente envolver esa función para que cuando cachemos la excepción, en lugar de seguir haciendo que se propague, regresamos un objeto de tipo failure, ¿no? Entonces, vamos a definir una función, por ejemplo, que se llame can drink alcohol, o sea, puede beber alcohol, ¿no? Can drink alcohol. Si tienes 21 años en Estados Unidos no puedes beber alcohol, no. Entonces, vamos a validar eso, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es checar si la edad es menor a 21, tiramos una excepción, si no, regresamos el objeto, ¿no? Entonces, recibe un usuario y checamos si la edad del usuario es menor a 21, throw new error, cannot drink is underage, ¿no? Si no, regresamos el usuario. Entonces esto recibe un usuario, regresa un usuario, o puede tirar una excepción, pero no puedo representarlo con el sistema de tipo de Haskell porque el sistema de tipo de Haskell no considera ese escenario. Entonces vamos a implementar la función try-catch, que lo que va a hacer es envolver precisamente nuestra función, ¿no? Entonces, try-catch, de nuevo, es una función que está parcialmente aplicada, ¿no? Recibe como primer argumento una función, como segundo argumento los datos, y aquí lo único que hacemos es poner un try-catch, ¿no? Si cae en el bloque catch, simplemente regresamos, ¿no? Failure de el error.message, ¿no? Y si no, pues regresamos success de
data, de fn de data. Fn de data, entonces try catch recibe una función que acepta, que regresa a B, después tomamos A, y después lo que hacemos es regresar un success. No, esto regresa a B. Sí, toma, regresamos entonces un success de B, o regresamos un failure, ¿no? De esta forma. Y vamos a intentarlo, vamos a hacer un try catch de can drink alcohol. No estoy seguro si esto va a funcionar. Type success, .type success, ok. Porque esto es un success de A. Ok. Ok, entonces me dice, oye, no puede beber alcohol, es underage, porque tiene 19 años. Entonces, lo único que vamos a hacer es incrementar su edad un par de veces. Ay, ¿qué hice? Vamos a incrementar su edad un par de veces. Ok, y entonces ya me regresa un success, ¿no? Incrementé su edad, cumplió 3 años en un segundo. Y ahora ya me dice, oye, ya puede beber alcohol, oye, success, ¿no? Está cool, ¿no? De nuevo, y esto sigue el principio de abierto cerrado, ¿no? Yo tengo una función en mi código base que no sigue el estilo de programación de Railway, ¿no? What about finally? ¿Cuál finally? Entonces, de nuevo, sigue el principio de abierto cerrado. O sea, tenemos una función que no sigue el estilo de programación de Railway, ¿no? Y entonces, en lugar de modificar directamente esa función, ¿no? Seguimos el principio de abierto cerrado. Las funciones, los módulos, las clases están cerrados a la modificación, pero están abiertas a la extensión. Entonces, yo no modifico la función, la extiendo a través de otros constructos, ¿no? En este caso, a través del uso de composición. Y listo. Tenemos un try catch, ¿no? Y ya, eso es todo, ¿no? Eso es todo lo les quería hablar. Ahora, esto es algo muy interesante porque si se dan cuenta, Railway Style Programming solo habla de que regreses un success o que regreses un failure. No te dice nada más, o sea, no te dice nada más. Hasta ahí se queda. Y debido a eso, tú puedes mezclarlo con otros tipos de estilos de programación. Y es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Esto es programación tácita. Esto es Point Freestyle Programming. Esto de acá. Entonces yo puedo crear una función llamada validate user igual a compose. Es más, voy a poner aquí, ¿no? Pup, ¿no? Igual a compose. Y este validate user lo que hace es tomar un usuario y lo que hace es regresar un success de ese usuario o regresar un failure de un string, ¿no? Un string representando ese failure. Entonces yo aquí puedo llamar validate user y voy a ejecutar de nuevo esto para que lo vean y ¡pum! Funciona, ¿no? Ahora, el único problema que tenemos entonces aquí es que estamos condenados a estar dentro de la cajita, ¿no? Estamos dentro de un success o estamos dentro de un failure. Entonces, para resolver ese problema, hay una función que se llama fault, que lo que va a hacer es tomar una función success, una función failure, y después lo que va a hacer es tomar un dato, ¿no? Obviamente esta función está currificada, entonces aquí voy a poner curry, ¿no? Y si es un failure, entonces mando a llamar la función failure con data.value, y si es un success, entonces mando a llamar a success de data.value. Entonces la función fault lo que hace es
tomar una función que acepta A y regresa una unidad. Después lo que hace es tomar una función que acepta B y regresa una unidad. Y después lo que hace es tomar un success de A o un failure y regresar una unidad. Esta función fault es un dead end. Es el fin de nuestro flujo. Y entonces aquí yo puedo pasarle la función fault. Y como primer argumento la función fault le puedo pasar entonces notify success. Y puedo decir notify failure. Entonces voy a definir success, notify success, y lo único que voy a hacer aquí es, si fuera en el caso de una aplicación web, pues le muestro un modal, le muestro el mensaje de error, le muestro el toast, le muestro la notificación. Entonces lo único que digo es success, después le paso el dato y después digo J, ¿no? Y notified failure, de nuevo toma el mensaje. Y si esto fuera una aplicación web, entonces yo aquí hago el mostrar el modal de error, mostrar el toast de error. Si fuera una aplicación en Node.js, aquí es donde mando la petición de oye, algo salió mal, el response de que algo salió mal. Y entonces digo console log failure data nail. Y entonces yo ya no necesito ese console log de aquí. Y entonces aquí yo ejecuto y obtengo success y el objeto. Y listo, me salí de la cajita. Yo ya no estoy operando con las cajitas, si se dan cuenta, ¿no? Está cool, ¿no? Está interesante. Entonces, si hay un error aquí, directamente se pasa a la función notify failure sin pasar por todos estos procesos. Si ocurre, si no, pues pasa a la siguiente función. Si algo mal sale en esta función, se pasa directamente a la función notify failure. Y así, y así, y así. Y si todo sale bien, se pasa directamente a la función notify success, ¿no? Y tenemos esta capa de abstracción encima llamada success y llamada failure. Y tenemos estas funciones llamada bind, que convierte una función que toma un input y regresa 2 en una función que acepta 2 y regresa 2. Y tenemos esta función llamada map, que lo que hace es recibir una función que acepta 1 y regresa 1 y convertirla en una función que acepta 2 y regresa 2, ¿no? Y hay otra función que se llama double map, que lo que hace es tomar una función que toma 2 y regresa 2, me parece. Pero ya no me dio tiempo de escribir un ejemplo, que de hecho no hace falta. Y ya lo último de lo que les quiero hablar es que esto de aquí son mónadas. Esto de aquí que estamos haciendo, el success y el failure, son mónadas. Esto es un functor. Esto es teoría de categorías. Para esto sirven las mónadas, para el manejo de errores enteramente funcional. Entonces vamos a ir a Fantasyland, que es nuestro manual de referencia. Y existe una función que se llama, hay un tipo de mónada especial que se llama la either monad. Y la either monad lo que hace es regresar posiblemente dos cosas. Una mónada de tipo derecha o una mónada de tipo izquierda. La mónada de tipo derecha es el success. La mónada de tipo izquierda es el error. Y ustedes, no sé si me han visto spamear esta biblioteca. Se llama Monio, es el creador de Judo Node.js. Son mónadas de tipo either, IO, event stream y demás. Y tenemos la función either. Y either regresa left o regresa right, ¿no? De hecho, lo vamos a ver un poquillo en las pruebas. Tenemos las pruebas de either. Y si se dan cuenta, tenemos el either.unit
o que también les dije que se llamaba el punto bind, ¿no? Que es este de acá. ¿Dónde estás? Bind es este de acá, ¿no? Y también tenemos por aquí, tenemos el fold, que lo que hace es tomar dos funciones y si la función es de tipo derecha, entonces ejecuta la segunda función. Si la mónada es de tipo izquierda, ejecuta la primera función. Presume los contributors, luego se los presumo. Pero básicamente, todo lo que hicimos aquí fue reimplementar lo que ya está implementado con una mónada de tipo either, ¿no? Y de mónadas de tipo right y left. Y bueno, ya que el señor Proaño me pidió que presumiera los contribuidores, aquí estoy yo. Yo escribí estas pruebas. Yo sé cómo funciona esta biblioteca porque yo escribí las pruebas. Así que, si les interesa, todavía hay mónadas que no hemos probado. Por ejemplo, el I/O, el async either, el either asíncrono no lo hemos probado. El I/O no lo hemos probado y el I/O event stream no lo hemos probado. El resto de las pruebas ya están. De hecho, no, aquí estás. No. De hecho, esto tiene un coverage del 90%. Aquí estás en algún lado. Aquí. Tiene un coverage del 90%. Entonces, todo lo que acabamos de implementar son monadas. ¿Ok? Son monadas. Y pues para eso nos sirven las monadas. Las either monads. Para tener error handling. Pure functional error handling. ¿No? Está cool. Está muy cool. Está muy cool. Está muy, muy, muy cool. Ahora, si les interesa como el tema, está esta plática. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay un vato que se llama, no sé cómo se pronuncia, pero tiene un blog que se llama F# for Fun and Profit. F# es un lenguaje que corre sobre la máquina virtual de C#. No sé si C# es una máquina virtual, pero básicamente es un lenguaje construido encima de C# y es funcional. Y él fue el que acuñó este término. Se llama Scott W. Él acuñó el término y tiene unas pláticas y tiene un blog post donde explica todo este proceso con sus propias imágenes. El único detalle que tiene este blog es que está hecho en F#. Entonces, si no han hecho jamás o Camel o lenguajes parecidos, puede que les parezca como complicado. A mí me tomó un poquito entender. Esto es pattern matching, por cierto, ¿no? Esto es nuestro failure.is. Esto es pattern matching, que es una de las cosas que me encanta de F#. Entonces, échenle un ojito. Bueno, y en este caso son las definiciones, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue crear un objeto con el tipo. El F# te permite hacerlo on the fly. Entonces está muy chido porque tú solo dices, ok, result puede ser un result de success o puede ser un result de t-failure, y success es simplemente t-success y failure es t-failure. ¿Y qué demonios es t-success? Pues es t-success mismo. Esto es lo que se conoce en algunos lenguajes como átomos, donde un valor es el valor del valor es el valor mismo, lo cual es una cosa rara, pero es muy cool, porque entonces no tienes que definir estructuras. No dices, bueno, failure es un objeto, dices failure es failure y se acabó. ¿Y cuál es el valor de failure? Failure mismo. Entonces no tienes que preocuparte. Entonces aquí por ejemplo, no sé, es una cosa muy rara, pero es muy cool. Entonces se los voy a pasar ahí en el chat para que le echen un ojito. Este vato fue el que acuñó el término de Railway Programming, pero de nuevo, no es un término nuevo, es simplemente el nombre que él le puso para la validación enteramente funcional, puramente funcional en programación funcional utilizando either monads. Entonces, pues era todo lo que les quería mostrar el día de hoy.
Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.